Mesa Política. Análisis, contexto y mirada feminista de la realidad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad y como siempre agradecer que nos acompañe en una emisión más de este programa. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y muy feliz de recibirles aquí en su Mesa Política y recordarles nuestro número en cabina 5535-084761 y también recordarle que nos puede encontrar a través de las redes sociales, Facebook, X, Instagram, como CIMAC Noticias, y a través de dos hashtags que hemos creado para usted, CIMAC Radio y Periodismo Feminista nos va a poder encontrar y se va a poder comunicar con nosotras de manera directa. Recordarle también que todos los jueves en punto de las 11 de la mañana en esa radio 97.3 de FM va a poder tener la retransmisión del programa si por alguna razón no puede quedarse toda la hora. Ahí tiene una alternativa para seguir pues el debate, la reflexión que nuestras panelistas hacen cada lunes y recordar también Radio Monarca 106.7 FM que se suma de manera simultánea a este programa. Esta radio está en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, y también en este momento se suma Radio Joco en el 106.9 de FM, esta radio que está en el municipio de Jocotitlán, en el estado de México. Bueno, mi querida Marta Tagle, varios temas tenemos esta mañana. Uno de ellos tiene que ver con lo que los partidos políticos tendrían que estar destinando para la formación política de sus militantes y un tema doloroso que sin duda le toca a MC y desde aquí nuestra solidaridad, mi querida Marta. Sí, sin duda tenemos muchos temas en medio de lo que está sucediendo en el país. También recordar el asunto del podcast que conocimos recientemente con respecto a las jugadoras de Cruz Azul. Y me gustaría retomar ese tema no solamente por el hecho del podcast, sino poner sobre esta mesa política lo que implica la responsabilidad de tener un micrófono enfrente. Nosotras también tenemos esa responsabilidad. La idea de un micrófono a través de estos medios, como son este programa de radio en el que participamos, los podcasts, implica tener un micrófono que amplifica tu voz y que habrá personas que te escuchen y en las cuales puedas influir. Y eso implica una responsabilidad muy importante a la hora de usar ese derecho del uso de la voz. ¿Por qué lo digo? Porque hemos visto estos días, ¿no? Episodios muy lamentables donde hay una total falta de responsabilidad al uso del micrófono público. Uno es el asunto de estos conductores, si así se puede decir, de un podcast llamado, aquí lo tengo, Pláticas del Mal, que utilizaron el resultado de las jugadoras del Cruz Azul frente al América de 10-0 para lanzar expresiones misóginas, lesbofóbicas y sexualizantes contra las jugadoras. Ese es uno de los episodios, pero también para poner sobre la misma mesa, porque también se utilizaron, o hubo otro tipo de mensajes en otros contextos, como el de las diputadas de Morena en Puebla, que también se recordarán que los usaron ahí para referirse a que los hombres mayores huelen a baúl. Y también se sacaron recientemente una serie de expresiones de quien fuera la encargada de desmentir las noticias falsas en la mañanera del presidente López Obrador, Liz Vilchis, con expresiones real y absolutamente desagradables, racistas, gordofóbicas, o sea, un ser de ella tan tremendo, ¿no? Que pues ahora sale con que fue en tiempo pasado y ya se arrepiente de la persona que fue, pero recientemente incluso sacaron videos de los propios programas que tiene ahora y sigue teniendo esta actitud.
Bueno, menciono todos estos acontecimientos porque, insisto, el tema de la violencia que se ejerce desde un espacio público también es una violencia y hay mucha violencia contra las mujeres. El caso muy específico de las jugadoras del Cruz Azul, pues sin duda, ¿no? Como cualquier otro equipo de fútbol se puede criticar la parte técnica, la falta de preparación, el desempeño del equipo, en fin, ¿no? O sea, poner eso sobre la mesa. Pero lo que hicieron, ¿no? De decir que tenían que regresarse a su casa, a trabajar en la cocina, que mejor se dedicaran al servicio doméstico o que se fueran a OnlyFans o a un table dance, ¿no? Que ahí les iba a ir mejor. Tremendos estos comentarios que hicieron estos personajes, lamento incluso tener que repetirlos, pero es muy importante para decir que esto no es carrilla, no es un humor irreverente, es violencia verbal, es sexualización, es misoginia y es discriminación. Y también decir, porque cuando yo posteé algo con respecto a esto en las redes sociales, se me vinieron encima una gran cantidad de comentarios, también muy misóginos, varios de ellos, y decirles que la libertad de expresión protege la crítica, incluso si esta es muy dura, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que no se pueda criticar a las jugadoras, pero los discursos discriminatorios no pueden considerarse algo inocuo ni eliminar la responsabilidad de quienes están difundiendo estos discursos, particularmente las plataformas como las que están en este podcast y patrocinadores que también tienen la responsabilidad, porque al final de cuentas, estas plataformas generan audiencia, dinero y están normalizando la violencia. Entonces, también quería poner sobre la mesa, pues, este tema de lo mucho que tenemos que hablar estos días, de lo que ha estado pasando en nuestro país y que sin duda es la violencia que vivimos las mujeres de manera cotidiana, queridas compañeras Imelda, Angélica y Lucía. Pues, a ver, todo un tema que ya hemos abordado en diferentes momentos, lo que ocurre en las plataformas y cómo las plataformas mismas, las empresas, no hacen la tarea que les toca, mi querida Angélica de la Peña. Ellas son responsables de una serie de permisos. Hay palabras que ahora censuran, eh, como violencia o feminicidio, ¿verdad? Pero otras, como prostitutas o etcétera, pasan sin mayor problema y por más que haya un convenio hoy en día aquí en México para que las plataformas hagan la tarea que les toca, que no se trata de censurar, sino de tener reglas de convivencia y de respeto, que no discriminen, que no, eso no justifique ningún tipo de violencia. Esto sigue ocurriendo y los ejemplos que nos pone Marta son algunos de los que ocurre, pero que todos los días está pasando en las plataformas, mi querida Angélica de la Peña, y las mujeres en la vida política tienen también lo suyo en esos lugares. Bueno, sí, lo que está en discusión desde hace mucho tiempo, queridas, es esta garantía constitucional por la que hemos trabajado mucho desde hace muchos años para que sea vigente y plena, ¿sí? Que es la libertad de opinión, la libertad de expresión. Pero como todas las libertades debe tener sus límites y estos límites están configurados en el derecho a partir de que no violenten a otra persona, porque tu libertad tiene que ser acotada, no es que puedas hacer lo que te venga en gana violentando la ley. Y en este caso preciso de lo que habla Marta, pues evidentemente está violentando la ley. Rebasa las críticas que pueden tener los equipos deportivos cuando cuando pierden, pues eso es normal, todo el mundo nos enojamos cuando nuestro equipo favorito pierde, pero me parece que en el caso de las jugadoras, efectivamente, además de la crítica por haber perdido, hay una denostación contra ellas en donde claro que encuentras una violencia por razones de ser mujeres, ¿sí? Es decir, ahora, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el quid del problema que tiene mucho tiempo discutiéndose? Es que las redes tienen que también ser precisas y ser muy puntuales
no solamente con ciertos ejercicios de esa libertad, de ese libertinaje, sino en general como una norma que tiene que cumplirse. Es decir, estas personas que están haciendo eso, pues inmediatamente deben cerrarles la plataforma en la que están, punto. Como ya lo hace cuando hay quejas tanto en X como cuando hay quejas en el Facebook, cuando hay quejas en Instagram, cuando hay quejas en todos estos medios de comunicación en donde las plataformas simplemente te quitan, te sacan del aire. Para recuperar tu cuenta, pues cuesta mucho trabajo, más allá del tema por el que te hayan censurado, ¿sí? Yo creo que ese tipo de cuestiones tienen que precisarse con mayor puntualidad y obligar a las plataformas para que actúen en consecuencia. Ahora, es una discusión muy larga, es una discusión que trastoca, insisto, garantías constitucionales respecto de la libertad para decir lo que tú quieres decir con toda esa libertad. Entonces sí me parece que hay que acotarla, porque una cosa es que estés denostando, insultando a las jugadoras y otra cosa es que estés criticando incluso a una mujer que se dedica a la política y la riega en su ejercicio de la política, siempre cuando ésta tenga que no pasar los límites del insulto, de la denostación. Me parece que, y eso aplica también a los hombres, por cierto. Entonces, yo creo que esta es una discusión que no se acaba aquí, es una discusión que no empezó aquí, tenemos muchos años dándola y siempre que estamos abordando estos temas en la legislación, y lo digo por experiencia propia, siempre estamos discutiendo y tenemos un gran debate de hasta dónde puede llegar esa libertad de opinión, esa garantía constitucional que te permita también fundamentar un derecho constitucional que es la libertad de expresión y que está inscrita y por la que hemos trabajado muchas y muchos. Ahora, yo creo que frente a ese tipo de situaciones es necesario que se defina con puntualidad que la plataforma tiene que sacarlos del aire. Yo creo que eso tiene que pasar. Y a mí me gustaría como que no ahora, sino discutir más adelante cuáles serían los elementos legales que podrían incluirse en la legislación o revisarse en la legislación porque ya existen para obligar de manera mucho más puntual y precisa cuando las plataformas tienen que sacar a esos señores misóginos del aire. Y por supuesto, no solamente es suficiente, como ya lo hemos visto, y no hay que pecar de ingenuas, de que tienen que regresar a partir de que ofrezcan una disculpa por los exabruptos y por la misoginia que vertieron en sus comentarios. Me parece que sí tenemos que ser mucho más precisos, sobre todo ahora que estamos en el universo de las comunicaciones y que estas comunicaciones pueden ir a todas partes en cualquier momento y no sabes de dónde vienen y no sabes si quien está atrás es una inteligencia artificial o son personas de carne y hueso. Es decir, sí estamos frente a un debate que no solamente nos merita ahora esta discusión aquí en este programa, sino es universal. Al final de cuentas es universal y hay países que ya están tomando medidas, sobre todo Francia, Alemania, están tomando medidas frente a este tipo de situaciones que pareciera que son incontrolables porque estás hablando del Internet. Y hay dos cosas antes de irnos al corte, porque una de las reflexiones que colocas, Marta, tiene que ver con la responsabilidad ética de quienes tienen un micrófono o en otro momento hablábamos de periodistas, de la dimensión ética de no fomentar, sexualizar, naturalizar la violencia contra las mujeres y la propia ley general tiene un apartado ahí sobre los medios de comunicación. Y aquí creo que es un elemento fundamental que tenemos que volver a colocar, que es la responsabilidad ética de quienes hacen comunicación en cualquiera de ya sea de las vías de plataforma o en los medios tradicionales, porque lo que hemos visto también es que el sexismo, la misoginia está presente, por desgracia también todavía muy naturalizada en los medios de comunicación
como si fuera eso, un chiste permitido que no hace daño, pero por supuesto que ocasiona muchísimo daño, especialmente para este cambio social que queremos, que es el respeto a la dignidad humana de las mujeres. Imelda Marrufo, pues todo el tema de las redes sociales en términos de violencia contra las mujeres en todas sus modalidades, en todos sus tipos más bien, ¿no? Ya sea violencia física, ya sea violencia sexual, como marcaba Marta, violencia verbal, bueno, también está recogida hoy en estas modificaciones que han hecho en la ley. Sin embargo, todavía queda mucho por lograr que los derechos humanos de las mujeres sean respetados también en estas plataformas, Imelda. Sí, por supuesto, Lucía, bueno, saludándolas a Marta, Angélica, a quienes nos escuchan y por supuesto a ti, a todo el equipo de CIMAC. Efectivamente, Lucía, me parece muy importante pues lo que ya han señalado las compañeras respecto de la, digamos, ética y responsabilidad de quienes tienen o tenemos un micrófono. Pero a mí me gustaría, Lucía, jalar este hilo para poder también vincular en otro, pues, de los hechos recientes y que tiene mucho que ver, como es el asesinato de, pues, la doctora Nadia Beiruni, ¿no? De Guerrero. Y me parece importantísimo, Lucía, porque esta vinculación, porque finalmente estamos hablando de la misoginia que hay, ¿verdad? En estos espacios, digamos, de comunicación diversos que son repetitivos, Angélica, Marta, digamos, hoy, por supuesto, llama mucho la atención, se hace viral, pero me parece que el hilo está en mucho que ver con la misoginia hacia las mujeres, la misoginia que se reproduce, que se repite, y me parece que el retomar, Lucía, el asesinato de la doctora en Guerrero, es importante, es crucial, sobre todo por el hecho de, pues, su propio perfil, ¿no? Recordemos la situación y el contexto de violencia en Guerrero, que ha ocupado, Lucía, Marta, niveles altos en materia del asesinato contra mujeres a nivel nacional, de los homicidios, de los feminicidios contra las mujeres, y eso lo hace también un foco desde nuestra parte, pero también la situación de las actividades que ella realizaba, también como dirigente política, Lucía, y sobre todo en este contexto, digamos, de las campañas anticipadas, me parece, ¿no? Es importante poderlo visibilizar desde el año pasado y los años recientes. Nosotras mismas, o sea, hemos estado revisando la violencia política contra las mujeres y sobre todo cómo ellas se han constituido como amenazas frente a otros poderes. Entonces, me parece que el planteamiento que se ha hecho en los comunicados, por supuesto, ya desde organizaciones feministas frente a este asesinato es crucial atenderse. Y más que nada, en este contexto, ya lo decíamos semanas pasadas y lo escribías también, Angélica de la Peña Querida, cuando tú planteabas y planteábamos también que en el contexto de la discusión de esta ley general para, digamos, homologar el tipo penal de feminicidio, ¿no? Tenía esta vertiente, evidentemente, penal, sin embargo, no se atendía de manera integral. El, digamos, la prevención, la atención y, digamos, estos diversos componentes que sí establecieron desde la Ley General de Acceso, ¿cierto? Entonces, me parece que tenemos que identificar, o sea, esta relación, ¿no? De la misoginia en las redes, en la comunicación repetitiva que se hace, y desde ahí, Angélica, Marta, Lucía, que ya está establecido este tipo de violencias en la ley general, ¿no? Inclusive las modificaciones recientes que ustedes conocen y saben, digamos, si les constata por su propia contribución, ¿no? Diferentes las violencias en materias mediática, etcétera, etcétera. Y este asesinato, Lucía, que cruza desde mi perspectiva diversos elementos, ¿no? Por el contexto, digamos, porque incluso diría yo, en plena discusión de la ley general para homologar este tipo penal de feminicidio que carece y que ha carecido de una manera y de un enfoque integral, se da esta situación del asesinato. Entonces yo lo dejaría, Lucía, para jalar también, digamos, este otro
hilo de manera específica y por supuesto pues también escuchar también a mis compañeras, a Marta también en particular, porque he visto varios posicionamientos, pronunciamientos de diversos espacios, digamos, exigiendo una investigación rápida, expedita, pronta y clara por parte de la Fiscalía. No sabemos si se está investigando como feminicidio. Hay versiones de que ella fue efectivamente asesinada vía disparos, Marta, Angélica, pero, Lucia, no sabemos ya ahorita la información final, ¿no? Digamos, los hechos más específicos, sino tenemos versiones, pues, más periodísticas. Sin embargo, bueno, yo lo quiero dejar aquí como parte de un elemento que me gustaría que pudiéramos discutir a la luz de esto primero que ya se ha comentado. Y Marta, querida, lo que nos trae a la mesa, Imelda, es esta dos dimensiones, diría yo, de la violencia, ¿no? La violencia en las plataformas, en el mundo virtual y la violencia en el mundo físico, que en los dos casos es una violencia real. Luego se piensa que lo que ocurre en las plataformas no hace daño, no afecta. Y bueno, hay estudios, investigaciones, por supuesto, que demuestran todo lo contrario, pero vemos cómo se retroalimenta esta violencia contra las mujeres desde el mundo virtual, que tiene, por desgracia, su concreción en casos tan lamentables como el que nos trae a la mesa Imelda, de recordar de la vida política de las mujeres. Ustedes, tanto tú, Marta, como Angélica y la propia Imelda, saben que cualquier expresión, y tú lo señalabas, que colocas en las plataformas puede tener toda la andanada de misoginia a través de diferentes cuentas, sean de seres humanos o sean de bots, finalmente tiene un impacto en la vida, Marta. Sí, gracias Lucía, querida Imelda, por traer este tema a la mesa. Estamos hablando de Nadia Beruini Matadama Díaz. Ella era médica, originaria de Tlapehuala, Guerrero, integrante, entre otros, de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, que, pues para quienes nos movemos en estos temas de los derechos políticos, sabemos que esta red desde hace muchos años ha trabajado justamente por el avance y reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en Guerrero y además enfrentándose a un montón de resistencias y violencias. O sea, desde que, por ejemplo, se logró la paridad en los municipios, ellas se enfrentaron a muchos riesgos en la entidad, por lo que implicaba el que se les obligara a los partidos a postular mujeres candidatas en la mitad de los municipios, justamente por la violencia de la que habla Imelda en la entidad. Nadia también era coordinadora municipal de Movimiento Ciudadano en Tlepehuala y que, como bien lo dicen las notas, la información periodística que existe hasta el momento, es que ella fue asesinada a balazos la noche del viernes pasado, 21 de agosto, en Chilpancingo. Lo que nos comentan además las compañeras de la red es que incluso fue frente a sus hijos pequeños y lo que ellas argumentan y ponen en una publicación en Facebook es que por supuesto que es una violencia política porque ya saben, como siempre, pretenden desvirtuar la información de qué fue, por qué fue lo que la pudieron matar, si por su profesión médica o por alguna otra situación. Sucede, por ejemplo, con los periodistas, ¿no? Pretenden desviar a que fue otro el móvil, pero digo, a la fiscalía y a las autoridades le tocará responder este asunto. Pero lo que ponían las compañeras sobre la mesa de esta violencia que sufre Nadia es que además de haberla asesinado a ella de esta manera tan tremenda, lo que manda es nuevamente una señal de miedo para todas las compañeras. Y tienen razón, pues, o sea, porque la entidad siempre ha sido un foco de violencia y ahora el que además asesinen a una mujer tan cercana, de alguien que ha venido trabajando por los derechos políticos de las mujeres y que ocupa una responsabilidad política, pues sin duda genera mucha incertidumbre, temor y por eso la exigencia me parece que se debe hacer es
que no solamente se quedan, porque en otros casos resuelven relativamente rápido, ¿no? Y aquí, pues la fiscalía dice que ya abrió una investigación, pero hasta ahora no han comentado ningún tipo de información oficial. Insisto, lo que se conoce es a través de las redes sociales, a partir de la información periodística, pero no hay una información oficial concluyente sobre el móvil, ni se ha reportado públicamente personas detenidas de este terrible asesinato de nuestra compañera Nadia Beruni Matadama Díaz. Y ahí están, mi querida Angélica, ahí están los retos en la vida cotidiana, ¿no? Cómo lograr efectivamente que la participación pública general de las mujeres y que todas las mujeres podamos vivir libres de violencia, que es la propuesta de la ley. Sin embargo, previo al proceso electoral del 2027, este tipo de crímenes también nos dice que para las mujeres no está nada sencillo la presencia política, la presencia en el espacio público, ni los partidos tampoco están haciéndose cargo de la tarea que les toca, que es eso, alentar, cobijar y blindar la participación política de las mujeres. Bueno, pero además no estamos hablando de cualquier asesinato que se inscribe en feminicidio. Sí, se inscribe en feminicidio. Hay una línea muy delgada respecto a los datos que conocemos respecto al feminicidio y los delitos y los homicidios dolosos o culposos. Nos quieren presentar que este puede ser un homicidio culposo o no, doloso, cuando todo indicaría hasta ahora, hay que ver esta investigación que se está exigiendo, si efectivamente fue perpetrado a ella por ser mujer, por dedicarse a lo que se dedicaba. Ella tenía una actividad profesional muy importante, tenía además una actividad empresarial muy importante y tenía una actividad política también trascendental como miembro del Movimiento Ciudadano. Miren, eh, Guerrero es el tercer país en datos de mujeres asesinadas. Es decir, no estás hablando de cualquier estado. Las propias organizaciones de la red misma de la que ella pertenecía, tienen una gran cantidad de datos fidedignos respecto de cómo desde los espacios de poder y desde los espacios de poder fáctico, las amenazas contra las mujeres y particularmente las que se dedican a la política, siempre está una amenaza latente contra sus vidas. De manera que yo lo que podría agregar a lo que ya han dicho mis compañeras es que es necesario exigir que la autoridad, efectivamente, como se está exigiendo, haga una investigación exhaustiva y nos presenten las causas y quiénes fueron quienes perpetraron este crimen. Yo creo que es una situación que no podemos dejar de Pasar por observar alto. en el contexto, querida Lucía, de lo que está pasando en el país, y la situación no es nada Fácil no es ni nada halagadora. Y en ese absolutamente. marco nos quieren delgar una ley contra el feminicidio que solamente viene a distraer los asuntos fundamentales que tienen que dedicarse para prevenir este tipo de crímenes. Gracias a María Elena López por estar con nosotras, a tía Carx por siempre acompañarnos. Muchas gracias, tía Car. Antonia Luján también por estar con nosotras. Gracias por sumarse a esta conversación. Marta, sin duda es un tema que no es sencillo. Es decir, porque sí me parece muy importante lo que estabas trayendo a la mesa de lo que para esta red de mujeres implica. Es decir, no solo para la red de mujeres, para cualquier mujer en la vida política, este tipo de atentados a la vida, estos crímenes, generan mucho temor. Si de por sí para las mujeres no es fácil sumarse a la carrera política, lo hemos dicho a lo largo de los años, que se puedan sostener tú, Angélica, son ejemplos de la resistencia que han hecho para poder estar de manera permanente en la vida política, porque no es sencillo. Y estos crímenes, por supuesto que minan la presencia de las mujeres en el ámbito político porque se vive como una advertencia para cualquiera de ustedes.
y la autoridad me parece que a veces no dimensiona lo que eso implica, Marta. Sí, sin duda, querida Lucía, porque me parece que en Guerrero, y quizás no solamente en Guerrero, en todo el país se ha normalizado pues esa violencia que inhibe la participación pública, particularmente en el ámbito municipal. Vuelvo a traer a la mesa el caso de Uruapan, ¿no? De Carlos Manso. En el ámbito municipal, donde están estos cacicazgos establecidos y esta pues presencia de la delincuencia organizada, em, a veces lo obviamos y pasamos de un escándalo a otro, pero o sea, a nivel de tierra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que inhibe la participación pública, no solamente en este caso de las mujeres, que sin duda es a quienes más afecta, ¿no? Porque dicen, ¿para qué demonios me meto a este terreno tan fangoso donde puedo poner y arriesgar mi vida? Sino también a la propia comunidad. Me parece que las personas, porque es increíble, ¿no? Que incluso encuestas recientes han venido diciendo que todavía en Sinaloa, ¿no? Ahora sí que conectando todo, también hay preferencias electorales de quien se supone que gobierna actualmente el Estado, pero tiene que ver mucho con esto, ¿no? O sea, con que la gente ya no quiere salir, no quiere participar, prefiere dejar las cosas así, y particularmente a las mujeres nos cuesta mucho más trabajo participar políticamente en estos espacios tan locales, en el ámbito municipal, donde las violencias se viven, pues ahora sí que no son simbólicas, son muy reales y que efectivamente acaban con la vida de las mujeres. Por eso es que el caso de Nadia nos lleva nuevamente pues a exigir que este caso se investigue con la debida diligencia y con perspectiva de género, que no se descarte ninguna hipótesis relacionada con esa actividad política, profesional y comunitaria, porque, insisto, siempre hay pues la tentativa de decir, de sacar otras cosas que no tienen que ver con estas investigaciones, y por eso es que debemos de exigir esta investigación con perspectiva de género, que se tiene que analizar el contexto, si hubo amenazas, las relaciones de poder que había y las formas de violencia que se están viviendo en la entidad, que sin duda ponen un contexto a lo que sucedió con el caso de Nadia. Por eso su participación política obliga también a investigar si antes hubo violencia política contra ella, y no se puede negar esta realidad sin conocer el contexto, insisto. Creo que estamos viviendo en un contexto de violencia frente a además una realidad que hay que ponerla sobre la mesa. Estamos a unos días, porque en septiembre se estará iniciando el proceso electoral 2026-2027, donde se van a elegir, entre otras cosas, ayuntamientos, es decir, estas elecciones para al nivel municipal en 30 entidades de la República, ¿no? Entonces estamos hablando de un montón de municipios donde hombres y mujeres tendrán que ir a las campañas en estas condiciones de violencia y de inseguridad de las que estamos hablando, y que por eso este tema de Nadia nos obliga a hablar de las condiciones en las que las mujeres participamos políticamente, compañeras. Y que no es casual que en los municipios haya tan poca, digamos, participación y presencia de las mujeres, que es uno de los lugares donde menos, digamos, se ha avanzado. Hablamos de paridad en gobernaturas, en congresos locales, pero en los municipios, mi querida Imelda, todavía hay una brecha grande de desigualdad, y lo que ocurre con la violencia hacia las mujeres políticas, y en este caso hacia Nadia, pues vuelve a colocar más dificultad para la presencia de las mujeres, Imelda. Sí, por supuesto, Lucía. Y fíjate que también estaba pensando en a partir del análisis que las compañeras comparten y las preguntas que tú nos realizas, pues también en la responsabilidad de los partidos políticos. Me parece importante también colocarlo a la luz de que finalmente también debe de existir, digamos, es probable que sí los haya, yo los desconozco, pero sí un tema de protocolos, canales de comunicación, acompañamiento, Lucía, sobre todo en los ámbitos municipales y locales. Y me parece fundamentalmente en aquellos municipios de mayor riesgo para las mujeres que se atreven, digamos, a participar en la vida política desde el ámbito de los partidos, pensando en, digamos, pugnar en espacios, digamos,
poder, de toma de decisiones, y este es uno de los casos, Lucía. Por eso creo que también allí me parece valiosa, importante y necesaria la condena de los propios partidos, pero también creo que habría que ir mucho más allá de la propia condena, más en términos del acompañamiento local, de las candidatas, de estar en estos municipios, Lucía, y creo que desde ahí también para poder, digamos, generar una mayor seguridad hacia ellas, porque finalmente esto, como ya ahí sí lo comentaban las compañeras, pues manda mensajes intimidatorios. Entonces creo que desde ahí hay que, digamos, situarlo en esa perspectiva, aunque si bien es cierto, no tenemos ahorita información específica del móvil, por supuesto que sí, hay que ligarlo en este contexto. Comentar que Guerrero efectivamente fue uno de los estados que en los primeros meses de este 2026 ocupó el tercer lugar a nivel de homicidios de mujeres en las entidades. Esto es un hecho claro, y desde ahí creo yo que hay responsabilidades diversas en este sentido. Lo sitúo desde este asesinato, pero también, como ya se ha mencionado, en los ámbitos locales, y yo coincido mucho con esto que Marta, de hecho, lo traía, por supuesto, en la mente, hablar del riesgo, Marta, en los municipios en donde el control del crimen organizado por las policías, por los territorios, por los presupuestos, se juega mucho, ¿cierto? Y desde ahí es donde hay una mayor vulnerabilidad, Lucía. Absolutamente, Angélica de la Peña, los retos están ahí porque estamos hablando de un proceso electoral que viene, ya lo decía Marta, 30 entidades federativas, un proceso electoral que nuevamente vuelve a colocar varios escenarios difíciles en términos de violencia política y por supuesto para las mujeres este escenario siempre recrudece a la violencia ya que viven por el hecho de ser mujeres. Pues sí, miren, yo creo que el problema tiene que enfrentarse de manera integral. Los partidos políticos no pueden quedarse callados frente a esta situación. Creo que todos deberían unirse para insistir, exigir, no solamente solicitar, sino exigir que haya seguridad y paz y tranquilidad para que las campañas, es cierto, particularmente en los ámbitos municipales o distritales, tengan seguridad quienes contienden, y sobre todo cuando estás hablando de lugares en donde el crimen organizado tiene el control. Por desgracia, hay desde hace ya algunos años, incluso distritos y municipios en donde de plano la oposición no participa o se retiran candidatas y candidatos por los ambientes de amenazas que reciben. De manera que estamos frente a una situación muy compleja que tiene que verse de manera global. A nosotros nos interesa efectivamente la crisis que se sobrevive por parte de las mujeres políticas que se dedican a la política y las mujeres en general que no tienen las condiciones para salir a la calle a cualquier hora del día, de la noche, con la seguridad de que no van a ser violentadas, violadas o asesinadas. Yo insisto mucho en que tenemos que ubicar con mucha precisión y con mucha expertise y con mucha sabiduría y con mucha especialidad esto que nos presentan en la ley en general contra el feminicidio que está proponiendo la presidenta respecto de definir que toda la muerte, todo el asesinato de mujer, independientemente de su característica, sea definida como feminicidio. Parece que ese es un tema penal, expertise, que desde el garantismo, insisto, desde el garantismo, no desde el enfoque inquisitorio, se tiene que ver desde los derechos humanos de las mujeres, se tiene que ver muy bien, porque es verdad que insisto mucho en que el feminicidio sí siempre queda en suicidio o en homicidios culposos o homicidios dolosos oculto, ¿sí? Y lo vemos en las cifras que nos dan siempre es 3 o 4 veces más incluso de asesinatos de esas características respecto a las que se definen como feminicidios. Sin embargo, sí necesitamos cuidar mucho no caer en el populismo,
punitivo y sobre todo tener enfrente que lo que nos importa son las garantías del ejercicio de cualquier actividad a la que se dedique una mujer, lo haga teniendo todas las condiciones para hacerlo con paz, con tranquilidad, con seguridad y no con riesgos contra su vida o contra su integridad física. Yo creo que ese debe ser el problema que debe visibilizarse con toda puntualidad y en este caso de esta chica, de esta doctora, en el caso de Guerrero, pues sí, efectivamente es un ejemplo, por desgracia, de una serie de cadenas que estamos observando siempre contra las mujeres que se dedican a la política. Yo creo que hay que estar muy atentas a esta investigación que debemos exigir sea de manera puntual, imparcial. Me parece que eso pedirle a Guerrero, luego, perdónenme, pero hay muchas pruebas respecto de que es una exigencia que a veces no se puede concretar y no es el caso de hablar de todos los antecedentes, pero esperemos que hoy Guerrero, sus autoridades, tanto las de investigación, las judiciales, como lo que sigue ya después en el ámbito jurisdiccional, ciertamente nos expliquen, nos den con precisión cuál fue la causa de este feminicidio. Sin lugar a dudas, yo creo que aquí hay varias autoridades que están conminadas a actuar. El Instituto Nacional Electoral me parece que está más que tendría que estar y por supuesto seguridad, porque el proceso electoral y los procesos electorales lo sabemos bien. Por desgracia, hemos visto cómo la violencia política se incrementa en estas precampañas, en las campañas y a lo largo del proceso electoral. Recordarle también 55 35 80 08 47 61, nuestra vía de contacto, y también saludar y recordar a Radio Monarca 106.7 de FM, esta radio ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán, y Radio Joco 106.9 de FM del municipio de Jocotitlán, Estado de México. Marta, es muy difícil consolidar la democracia cuando lo que se va sembrando es miedo. Miedo no solo para participar en un puesto de elección popular, para salir a la calle, para ir a votar, para ser parte de las mesas de votación, etcétera. El miedo nunca va bien con la democracia, Marta. Incluso quiero compartirles, en la mañana escuchaba muy temprano un programa de radio y fui a buscar la información. Em, en Sinaloa, tan solo en lo que va del mes de agosto, han asesinado a 16 mujeres. O sea, ¿por qué lo pongo sobre la mesa? Porque estamos entre que Rocha fue, vino, ¿no? Y la disputa por el poder. Pero en medio de eso está costando la vida de las personas. O sea, en estos 2 años que estaba en la entidad, en esta crisis de ingobernabilidad, ha costado la vida de personas desaparecidas, ¿no? Es tremendo lo que está pasando. Pero en el caso de Sinaloa es muy concreto por lo que estamos viendo de este señalamiento contra varios, empezando por el gobernador, varios personajes políticos de la entidad por sus vínculos con la delincuencia organizada. Pero lo mismo sucede en todo el país o en una buena parte del país donde hay este mismo tipo de señalamientos y que ha vuelto el terreno de lo político bastante fangoso. O sea, ya de por sí quienes nos dedicamos a la política sabemos que la política no es fácil, no es sencilla, que todavía de construirla y convertirla y transformar la política en algo que sirva para todas las personas ha sido muy difícil. Digo, sin duda ha sido uno de los principales motivos del feminismo, de transformar la forma en la que se hace la política. Todavía hoy tenemos que jugar con las reglas de esta política feroz, difícil para todos, pero particularmente para las mujeres. Pero ahora, en lugar de pensar en que la política se está mejorando, ¿no? Ahora que estamos además en los tiempos supuestamente de la cuarta transformación, yo diría que estamos en una involución, al contrario, estamos viendo situaciones para hacer política cada vez más complicadas frente a estas violencias que, insisto, en el terreno, en las personas que tienen que salir ahora sí que hacer territorio
pues prácticamente lo tienen imposible porque la propia delincuencia organizada no deja pasar a quienes no considera. Y desde ahí, ¿no? Ya pones un terreno desequilibrado para todas las fuerzas políticas. E insisto, para las personas de a pie, además, lo que esto implica es o quedarse con lo que ya hay o simple y sencillamente no participar. Y entonces estamos viendo hay una afectación para la política, no solamente para quienes nos dedicamos a ella y quienes buscamos a partir del poder público tomar decisiones, sino también para la gente de pie está teniendo afectaciones cotidianas este mal manejo de la política. Y como último punto quisiera poner sobre la mesa que además me parece la total y absoluta inexistencia, indiferencia, está desaparecida la política interior en este país. O Mm. sea, la Secretaría de Gobernación no ha dicho nada de nada o lo dice como pues nada más fue decisión de ellos personal, ¿no? Y no se involucra. Y entonces de lo que estoy hablando es de la política y la política interior le toca a la Secretaría de Gobernación y perdón, pero yo no veo nomás que haya un oficio de la política actuando en esta situación en la que estamos viendo, más allá de los temas de seguridad y de violencia que le toca sin duda a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también, o sea, ¿dónde está la conducción política de este país en serio, no? Más allá de las mañaneras y de lo que se pueda decir en esos espacios, yo veo una ausencia absoluta de la política interior. Por supuesto que, que la violencia política ha sido uno de los temas recurrentes en los procesos electorales, mi querida Angélica de la Peña, es reciente. Estaba viendo, por ejemplo, el Tribunal Electoral y Guerrero. Volvemos al estado, a Acapulco. Es una de las entidades que también Guerrero en general ha tenido mayor crímenes contra candidaturas, contra incluso presidentes municipales también de aquella entidad. Y vuelvo a decir, la democracia no le va bien, no le va bien ni la violencia ni el miedo, mi querida Angélica. No, bueno, en Guerrero, por desgracia, es un estado que enfrenta desde hace muchos años dificultades de gobernabilidad realmente graves, ¿no? Todavía seguimos arrastrando no saber la verdad respecto de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, pero antes de eso ya estaban todas las organizaciones sufriendo acoso permanente. Mucho antes de eso, las diferentes organizaciones de madres, la mayoría, de hijas, hermanas buscando a sus seres queridos que habían desaparecido. Y eso no ha parado, por desgracia, ¿no? Entonces, Guerrero tiene una cultura de usos y costumbres en las zonas indígenas, donde siguen cazando a las niñas o vendiendo a las niñas menores de 18 años de edad, desde los 11, 12 años, con hombres de 40, 50, 60 años. Es decir, sí estamos frente a una situación muy compleja en este estado maravilloso, donde conocemos compañeras realmente heroicas por su gran compromiso, que sobreviven en su militancia en situaciones realmente muy peligrosas. Yo creo que Guerrero es una prueba de las circunstancias terribles que se tienen que remontar, pero hoy por desgracia el país en su geografía general va, por desgracia, insisto, transitando hacia la ingobernabilidad también. Yo creo que esto que mencionó ahorita Marta simplemente es un reflejo de una de las situaciones tan terribles que se viven. No tenemos en esta gobernabilidad como se pensaría que debe ser, porque así lo dice la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, cuáles son las características de la actividad que distingue a la Secretaría de Gobernación, que se está dedicando a ventilar una lista Himmler de comunicadores, periodistas y medios de comunicación en vez de hacer lo que tiene que hacer, es decir, ser la secretaria del Interior. Y lo mismo tenemos una secretaria de las mujeres que estamos esperando que Laura Castillo deje el Senado para que se ponga al frente de ella y ver qué nos depara en el futuro inmediato. Y así podemos hablar también de la consejería jurídica, ¿no? Es decir, que están haciendo cosas que no deben hacer. Me parece que sí estamos ante situaciones muy graves que se están yendo contra comunicadores, contra periodistas, y el país se está desmoronando. Esta crisis de Rocha, y bueno, ya no puedo seguir enumerando por falta del tiempo,
pero nosotras tenemos que seguir trabajando, preservando este tipo de espacios de libertad y sobre todo las mujeres tenemos que estar unidas independientemente de nuestra simpatía partidista o no partidista, porque no podemos dejar que el país se caiga en pedazos como lo estamos viendo. De manera que la saludo con mucho afecto y gracias por permitirme estar aquí. Angélica, ya que mencionan los pendientes, bueno, a propósito, el anuncio del viernes pasado de la secretaria de Gobernación, que tiene que ver con el mecanismo de protección, donde pues anuncia que RCU, la empresa que había dado los servicios para implementar las medidas de protección, dejará de funcionar, ya no se va a renovar el contrato y que están buscando a ver quién la reemplaza. A mí me preocupa con la cantidad de defensores y periodistas que han sido asesinados, incluso bajo la protección del mecanismo, que se queden sin empresa, me parece que es grave, porque lo que dice es, van a seguir atendiéndoles en el servicio. El lenguaje que usa la secretaria de Gobernación me parece que está absolutamente ajeno a los derechos humanos, porque habla de servicios y de quien usa los servicios y no contempla precisamente pues que son personas defensoras y periodistas que están en riesgo por su labor y que tendría que ser otra mirada. Imelda Marrufo, casi a punto de irnos, pero dos temas que tú colocabas muy bien desde el principio. Este mundo virtual, este mundo Sí. físico que aterriza hoy en la violencia política contra las mujeres, en la violencia en general en este país que sigue minando la democracia y lo que finalmente tú y muchas otras de nosotras queremos, que es una vida libre de violencia para las mujeres, Imelda. Sí, por supuesto, Lucía, y me parece importantísimo cuando hablamos del contexto del país, volver a recolocar el tema de lo que hoy se discute. De hecho, en las primeras planas está reflejado en los medios de comunicación, es el caso de Rocha Moya y el control. El tema aquí, que yo nada más, digamos, para ir cerrando, diría, quieren Sinaloa para tener el control del poder del Estado, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué? O sea, desde los partidos políticos y desde las guerras internas en Morena, ¿para qué gobernar? Esa es la pregunta. Sí, ¿para qué gobernar? Estamos viendo lo que ya nos decía Marta, los 16 asesinatos, feminicidios contra mujeres tan solo en el mes de agosto. El para qué gobernar, no solamente el quién gobierna, sino cuál es el objetivo y a quién está dedicada o definida, digamos, la labor de lo que es gobernar. Me parece que ese es el meollo para mí desde el asunto, Lucía, en este contexto de lo que hemos estado conversando, el para qué, porque finalmente si no hay seguridad para las mujeres, no hay democracia y decir, no se entiende que las garantías de no repetición deben ser condiciones básicas para quien defina y decida el querer estar en un puesto de gobierno, llámese quien sea de los candidatos o de las personas que se apunten en esa lista y debatan y discutan para estar en esos contextos del alto poder público en el país, Lucía. Y que recuperando un poco lo que planteabas, Marta, al inicio de esta mesa, la importancia de tener espacios como estos donde las voces, como la tuya, la de Angélica, la de Imelda, se escuchen frente a una andanada de voces misóginas que siguen manteniéndose en los medios de comunicación y en las plataformas digitales. Estos temas no están en la agenda pública y deberían ser parte cotidiana de la agenda pública porque son parte de la democracia en este país que no hay que olvidar. Marta Tagle, Imelda Marrufo, Angélica de la Peña, muchas gracias por estar este lunes y también a quienes nos acompañaron a través de las redes sociales. Gracias, María Elena, gracias, tía Car, gracias, Marta Luján. Y bueno, nosotras nos vamos despidiendo pues de esta emisión que en el caso de la producción corrió a cargo de Yasmín Hernández. Gracias, Jazz. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana aquí en Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad y recordarle que todos los jueves en punto de las 11 de la mañana
podrá escuchar la retransmisión en el 97.3 de FM en esa radio, y nos despedimos también de Radio Monarca en el 106.7 de FM en el municipio de Michoacán de Ocampo, y también nos despedimos de Radio Joco en el 106.9 de FM, municipio de Jocotitlán, Estado de México. Tenga excelente semana. Hasta la próxima. Esto fue Mesa Política. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.